Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya, tengan todos ustedes. Pues vamos a dar comienzo a nuestro webinar del mes de febrero 2025, en el cual vamos a platicarles sobre los requerimientos que se han recibido en este mes de enero y febrero por parte de la autoridad, especialmente en comercio exterior. Me gustaría, antes de comenzar, que me ayudaran validándome si pueden ver la presentación y si me escuchan bien en el chat. Se los agradecería mucho para dar arranque al webinar. Muy bien, me confirman que todo en orden, entonces vamos a dar comienzo. Nuevamente agradecerles que estén por acá, que se tomen su tiempo. Realmente esta presentación pretende ser no tan larga. Yo creo que nos tomará unos 35, máximo 40 minutos en el que vamos a compartir respecto a esta información de los requerimientos que la autoridad ha estado emitiendo a las contribuyentes. Y vamos a dar arranque. Pues bien, mi nombre, me presento, Luis Flores, socio en comercio exterior aquí en la firma Grupo Combor, y es un gusto para mí compartirles esta información, esperando sea de utilidad para que se preparen y no tengan por parte de la autoridad una sorpresa que ponga en riesgo las operaciones de sus empresas manufactureras. Este es el contenido que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a dar una breve introducción. Posteriormente vamos a pasar a antecedentes para enlistar los cambios en la normatividad que han sucedido, los más relevantes, vaya, en lo que fue del 2024 y 2025, eh, para posteriormente pasar a los puntos de lo que ha requerido la autoridad en este mes de enero y febrero. Y terminaríamos con algunas sugerencias o recomendaciones en torno a estas cuestiones de control en materia de comercio exterior. Muy bien, pues en un tema introductorio, eh, ¿cuál sería el objetivo? Como ya lo mencionamos al inicio, que ustedes conozcan los requerimientos que la autoridad ha emitido en comercio exterior, especialmente para empresas con programa IMEX y certificación de IVA. Y darles algunas sugerencias de algunos de estos puntos que la autoridad está auditando eh, eh, conforme al plan de fiscalización que tiene para comercio exterior. Y bien, no sé si por ahí vieron en las noticias que el 25 de febrero, en continuidad de su plan o estrategia, Secretaría de Economía
en una segunda fase o segunda etapa del operativo Operación Limpieza, valga la redundancia, llevó a cabo la suspensión de 4 empresas con programa IMEX. De hecho, 3 de esas empresas se encuentran en Tijuana y una de estas empresas se encontraba en Aguascalientes. Mayormente por lo que vimos en las noticias eran empresas de mercancías textiles y por ahí la autoridad llevó a cabo esta estrategia de operación. La primera se había tenido ya el año pasado en el mes de diciembre del 2024 y pues bueno, ya llevaron a cabo su segunda fase. Y bien, de lo que identificaron en estas empresas fue que estaban llevando a cabo importaciones temporales simuladas y el orden era de alrededor de 15,000 millones de pesos, lo cual evidentemente causa un quebranto a lo que es la autoridad fiscal y evidentemente un prejuicio a la industria nacional, porque al llevar a cabo estas operaciones simuladas, pues tienen afectaciones empresas del mismo giro, ¿verdad? Entonces, arranco con esto el webinar. ¿Por qué? Porque como nos podemos dar cuenta, no solamente el SAT está llevando actividades de alguna forma de fiscalización o revisión para las empresas IMEX, sino también Secretaría de Economía de alguna forma ya está eh, poniendo manos a la obra, ¿no? Cosa que no veíamos anteriormente. En- Adicionalmente, el SAT publicó de alguna forma orgullosos, ¿no? A través del comunicado 08/2025, que en el mes de enero había logrado recaudar un 5,1% más eh, de impuestos comparándolo con el mes de enero del año 2024. Entonces, de alguna forma, el SAT, orgulloso con estos planes que tiene de fiscalización, que va incrementando la meta que tienen de recaudación para este año 2025. Y bien, aquí nos desglosa la autoridad a través de este comunicado qué monto de recaudación se tiene para cada uno de los impuestos que comúnmente se manejan, ¿verdad? En las transacciones de compraventa, como lo es el ISR, en el cual nos dice que tuvo una recaudación de 277,897 millones de pesos, correspondiendo a un incremento del 2,4 comparándolo con el año anterior. En el IVA, 145,366 millones, un 12,7% más de lo que fue el año pasado en el mismo mes. Y en el IEPS, una recaudación de 72,116 millones. Entonces, como podemos reiterar, las autoridades están fuertes en el tema de revisión a las empresas eh, para la recaudación tributaria. Entonces, muy importante que pongamos mucha atención en lo que estamos haciendo en nuestras operaciones, tanto fiscales como de comercio exterior. Y bien, recordando un poquito lo que en algún momento compartimos en nuestro webinar del mes de enero, el plan del SAT en materia de comercio exterior con propósito de fiscalizar y buscar evitar la evasión y el contrabando en lo que corresponde a impuestos. Pues bien, hablando de comercio, se enlistaron estos puntos principales que llevará a cabo la autoridad revisión hacia los contribuyentes para que esto no esté sucediendo y de alguna manera que puedan recaudar más impuestos, ¿verdad? En materia de comercio exterior. Voy a mencionarlos para de alguna forma ir entrando en materia. El primero, abusos al uso de la certificación DBJEPS. Como saben, el utilizar la certificación DBJEPS o ser una empresa bajo el régimen de certificación, ¿qué nos permite o cuál es el mayor beneficio? El mayor beneficio, como saben, es que cuando yo hago una importación bajo régimen temporal, eh, tengo un crédito sobre el pago de IVA en estas importaciones temporales, lo cual corresponde a un beneficio tremendo para las empresas en tema de flujo.
Entonces, hay muchas empresas que están llevando a cabo el uso de la certificación, sin embargo, no lo están haciendo de la mejor forma. Entonces, la autoridad va a llevar mayor monitoreo sobre el uso de esta certificación. Por otro lado, una indebida aplicación de la tasa cero del IVA. Yo platico mucho con las empresas o los clientes del que entendemos que las empresas buscan beneficios, además de los programas como el IMEX y la certificación de IVA, siempre se busca el cómo podemos sacarle la vuelta al IVA, al impuesto. Entonces, empiezan de alguna forma a buscar esquemas de trabajo con sus clientes proveedores, forma del que la facturación la puedan hacer a tasa cero. Si bien lo que es la ley de IVA y las reglas de comercio exterior nos permiten en determinados casos llevar a cabo la facturación a una tasa del 0%, pues bien, es importante que evaluemos si lo que estamos haciendo en la consideración del gravar el IVA en la operación de la compraventa, ya sea de un bien o un servicio, es correcta o no, porque muchas veces buscamos el que se tenga esta tasa cero en la facturación, pero lo estamos haciendo de manera incorrecta y al final del día la autoridad pues puede venir a hacer una revisión y evidentemente pedirnos que hagamos las cosas de la manera correcta y grabar ese IVA que probablemente no se hizo en su momento. Por otro lado, tenemos que van a estar monitoreando el no retorno de importaciones temporales, que de hecho, parte de la regla se incluyó como un causal de cancelación de la certificación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, que esto es siempre una actividad no nueva de todo el tiempo, que es una incorrecta valoración aduanera, y esto se puede dar porque tengo un arancel que no estoy pagando, una mercancía que la clasificación arancelaria no es la correcta, porque estoy declarando los valores incorrectos en la operación del pedimento de importación-exportación. Entonces, hay muchos factores que me implican que yo haga una incorrecta valoración aduanera. ¿Para qué? Para calcular correctamente lo que son los impuestos y contribuciones de los cuales soy responsable al hacer una importación o una exportación. Aquí otro de los puntos que no mencioné es los Incoterms o los incrementables, ¿no? Decrementables. Ese punto también es una debilidad por parte de las compañías, ¿no? Que se está haciendo de manera incorrecta en términos de valoración aduanera. Por otro lado, también abusos a la introducción de mercancías a un trato arancelario preferencial. Es decir, que viene ligado al siguiente punto, el cual es el uso indebido de los beneficios que se prevén en los tratados de libre comercio, ¿sí? Es decir, yo uso un certificado de origen sin asegurarme realmente que la mercancía sea originaria. ¿Qué significa que sea originaria? Es decir, que el bien o el producto pertenezca al país con el que México tiene el tratado o el acuerdo, ¿verdad? Y para esto hay una serie de reglas que conforme al acuerdo nos dice si el bien califica o no como un bien originario. Eh, para esto se requiere información, documentación de los materiales, eh, y otro tipo de datos que nos ayudan a verificar si la mercancía es originaria o no. Por otro lado, también se tiene un tema ahí controversial con la cuestión de la retención de IVA a extranjeros. Aquellas empresas que están en el extranjero, que no tienen establecimiento permanente en México. ¿Qué significa esto? Que como tal no están dados de alta en el SAT, sin embargo, a través de una empresa en México manufacturan algún producto y hacen una venta, ellos tienen un ingreso eh, de este tipo de operaciones, y o ellos hacen una venta de mercancías desde el extranjero, pero la mercancía está en México y no están haciendo una retención que nos indica la ley de IVA. Ese es un punto que vamos a ver más adelante. Por otro lado, también el incumplimiento de presentación de avisos o permisos para la importación de mercancías, la incorrecta clasificación arancelaria, que ya lo mencionamos, que también nos afectan la correcta valoración aduanera, y también la declaración incorrecta en datos de pedimentos. Entonces, esos son los puntos principales en los que el SAT va a estar monitoreando
a las empresas de comercio exterior. Ya podemos dilucidar que con los requerimientos que han estado llegando propiamente, sí va acorde al plan de fiscalización que nos presentó a inicios de este año. Pues bien, hablando en temas de cambios, los cambios que se dieron durante el 2024 y 2025, voy a recapitularlos de manera que podamos tener un entendimiento de dónde vienen estos requerimientos por parte de la autoridad durante enero y febrero. Y antes de comenzar con esto, es importante mencionar que se vuelve imperativo, que exista ya una colaboración tanto interdepartamental como también externa, con propósitos de salvaguardar la continuidad del negocio. Esto significa que ya no solamente corresponde al área de fiscal tener un cumplimiento normativo adecuado, sino también corresponde al área de comercio, porque ya hay mucha relación con la parte fiscal y también se amplía el tema hacia legal, en ocasiones corporativo, y o laboral. Entonces, ya el tema de cumplimiento normativo se extiende a muchas de las áreas dentro de la compañía y no solamente dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque también dentro de las reglas o controles la autoridad pues está monitoreando con quiénes estoy llevando a cabo negocios. Y aquí podríamos mencionar los proveedores y los clientes. Entonces, aun siendo nacionales o extranjeros, estos también deben ser empresas que cumplan con sus obligaciones fiscales, legales y de comercio exterior. Entonces, esto ya no es un tema exclusivo de comercio o de fiscal, sino ya se vuelve una colaboración de diversas áreas dentro de la empresa y también con las entidades con las que llevo negociaciones, ¿verdad? Entonces, de encontrarse puntos flacos, es importante que podamos trabajarlos para evitar de alguna forma el detener nuestra operación, ¿verdad? Que nos afecte nuestra competitividad. Y bien, ahora sí, entrando en los cambios, como saben, de los principales, no vienen todos los cambios porque son bastantes de lo que fue octubre hacia adelante. En temas de reglas hay muchos cambios, aquí solamente estamos mencionando los más relevantes, incluso remarcando aquellos de mayor importancia para poner atención o foco en estos. Pero bien, sabemos que el decreto IMEX y la LIGI tuvieron cambios y principalmente estos cambios fueron dos, ¿no? El incremento de aranceles y restricción en el programa IMEX para la importación de ciertas fracciones arancelarias. Esto principalmente para la industria textil. Eh, de alguna forma, se dio el incremento de arancel en 138 fracciones arancelarias, el cual incrementó ahí un 35% de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3 y 9.4, como les comento, relacionados al tema de textil. Y también el arancel en 17 fracciones arancelarias aumentó un 15% sobre los capítulos 52, 55, 58 y 60. Y por otro lado, las restricciones. Se incorporan 300 fracciones arancelarias al anexo 1, prohibiendo su importación bajo régimen temporal. Aquí aspectos claves es que las mercancías del anexo 1 aún podrían importarse bajo régimen definitivo siempre que se pague el arancel correspondiente. Por otro lado, los países originarios, los productos, perdón, originarios de países con los que se tiene tratados pueden seguir disfrutando de alguna preferencia arancelaria. Eh, y pues bien, otro de los puntos aquí importantes que viene más abajo es del que para estos cambios era importante a las empresas el evaluar el impacto que pudiesen tener estos incrementos arancelarios y también si podrían gozar de alguna forma de algún otro beneficio, como lo mencionamos acá de los tratados, ¿no? Si bien por ahí mencionaba la autoridad que cuando se ponen este tipo de medidas no se puede optar por un beneficio como lo que conocemos el PROSEC o regla octava, pues probablemente por tratado pueda aplicarlo y sea viable, ¿no? Sin embargo, aquí en su momento la recomendación fue evalúa las mercancías, los costos que puede implicar,
si es necesario de alguna forma que evalúen en el desarrollo de proveeduría nacional y no así de proveeduría extranjera para esas mercancías, pues bueno, sería de gran utilidad. Y bien, más adelante, a través de un oficio, la autoridad dijo, bueno, sabes, si eres una empresa con programa IMEX y cumple ciertos requisitos, como el hecho del que eres una empresa certificada, estás proporcionando a la autoridad, conforme a los cambios que hubo en reglas, de acceso en línea al sistema de control de inventarios anexo 24, eh, pues bien, puedes solicitarme el poder llevar a cabo la importación temporal de este tipo de mercancías a través del envío de un correo electrónico cumpliendo con estos requisitos y la autoridad iba a resolver, ¿no? Si era favorable o no el que pudieran llevar a cabo estas operaciones de importación. Y bueno, esos fueron los cambios relevantes en el tema del decreto IMEX o la LIGI. Ahora hablando en reglas de comercio exterior, aquí incluimos de la segunda resolución de las reglas del 2024 y 2025. De los más importantes, ¿verdad? Pues se da el aumento del porcentaje que me pide la autoridad en el retorno de mercancías importadas bajo régimen temporal del anexo 2, es decir, mercancías sensibles, en el cual incrementa el porcentaje de retorno durante un plazo de 12 meses a 80%. Es decir, las empresas que manejan mercancía sensible tendrían que comprobar, en todo caso, que durante esos 12 meses todo lo que importaron tuvo que haberse retornado en una razón del 80% hacia el extranjero. Otro de los puntos fue que se estableció la obligación de contar con personal para realizar el proceso productivo o prestar algún servicio que esté registrado en el IMSS y que cumpla con las obligaciones fiscales de su retención y entero de ISR, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí ya metemos los temas laborales, ¿sí? Eh, y ligados a lo fiscal. Entonces, la autoridad ya lo mete como una obligación dentro de las reglas. Por otro lado, también vemos que para aquellas empresas que no están al corriente de sus obligaciones fiscales, que se les imputa un crédito fiscal, que tienen improcedencias de devolución de IVA, etcétera, o que están publicadas en las famosas listas negras del SAT conforme al Código Fiscal en su artículo 69, 69 o 69 bis, pues bueno, hay diversas reglas dentro de comercio exterior que ya indican que si te encuentras en esta lista, pues bueno, pudiese ser un causal de requerimiento o cancelación de la certificación de IVA. Por otro lado, también se reforma adicionando que si existe un representante legal que esté ligado a una empresa que se le haya cancelado la certificación, pues bueno, va a haber un causal ahí del que o no se te autorice si eres nueva la certificación o bien que exista un requerimiento en el caso de identificar a un representante legal que esté ligado a una empresa que previamente se le haya cancelado el permiso de certificación. Entonces, aquí es muy importante cuidar o verificar esa parte, que esta es una cuestión ya más legal, corporativa, por decirlo así. También nos menciona el tema del que es importante cuando solicitemos la certificación que podamos acreditar la inversión en territorio nacional. Anteriormente solamente mencionaba contar con inversión, en el que podíamos mencionar un valor y probablemente no nos pedían documentación que realmente comprobara esa inversión que estábamos declarando. Ahora nos piden la documentación que ampare propiamente esa inversión que estamos declarando. Entonces, aquí se adiciona esto para dejarlo más en claro para las empresas. Por otro lado, se tiene la precisión del contenido del proceso productivo, el cual debe cubrir desde el arribo de mercancía al territorio nacional, su almacenamiento, su proceso productivo y el retorno. Es decir, las empresas son muy dadas a entregar un proceso productivo, pero no mencionan por qué aduana entró, cuánto tiempo va a quedar en sus almacenes el producto, cuánto tiempo tardan en hacer el proceso productivo y por dónde se retorna, hacia dónde va, cuál es el destino país, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya lo pretendieron aclarar, ¿no? Para que no omitieran las empresas en sus solicitudes esta información. Por otro lado, se hace mención de que aquellas empresas que importen o pretendan importar mercancías del anexo 2 o el anexo 28 deberían haber realizado operaciones al menos 12 meses previos a la solicitud y haciendo la precisión que deberá haber importado
estas mercancías al amparo del programa IMEX y retornarlas durante los 12 meses. Y además el tema del que eh, la tasa del retorno, ¿no? 80% para sensibles, 60% para mercancías estándares o normales. En otro lado, se adiciona causal de cancelación si no otorgamos el acceso a la autoridad a nuestra planta para hacer una visita de inspección o de verificación de control, ¿verdad? Por otro lado, el tema de que en la obligación del anexo 30 nos decía, tú subes tu reporte TXT del anexo 30 al estado de cuenta en línea, tiene que reflejar un estatus de válido, pero además ya nos señalan que la información que se reporta debe coincidir en las claves de los pedimentos y el periodo que se reporta, tanto en los informes de descargo como en los de inventario y activo fijo. También se tiene que en casos de requerimiento de la autoridad se tendrá un plazo máximo de resolución de 6 meses. Y marcamos en amarillo aquellos que consideramos más relevantes o más importantes. Por otro lado, también se tuvo como causales de cancelación o suspensión el tema del que no hayamos retornado la mercancía temporal en los plazos que establece la regla o bien el decreto IMEX, y en este sentido va muy acorde a lo que traen en el plan de fiscalización. Vaya, y ligado al tema del acceso en línea, que vamos a ver más adelante. Es decir, si la autoridad se percata del que tenemos mercancía vencida en nuestros inventarios o bien del que la mercancía se retornó fuera de plazo, aún y se tenga ya un reporte en descargas, pues evidentemente va a ser un causal de la cancelación de la certificación. También establece los plazos con los que cuenta la autoridad para alguna resolución en temas de requerimiento, siempre y cuando se ofrezcan pruebas y alegatos. También se da mayor claridad sobre la estructura de los plazos en el tema de las visitas, ¿verdad? Eh, por otro lado, a empresas de mensajería y paquetería eliminan por ahí beneficios como lo que es importar con RFC genérico. También esto de alguna forma en beneficio, sin embargo, por ahí la autoridad mencionó del que si tienes algún cambio y no estás actualizado en la información que anteriormente te pedía que me notificaras en caso de existir cambios, pues bueno, ya no es necesario que me lo reportes, sin embargo, de forma espontánea, actualiza tus datos si te identificas del que hay algo que no está al día. En este caso estamos hablando de si hay un cambio en mi denominación o razón social, en el domicilio fiscal, o bien en el proceso productivo o tengo alta de nuevas instalaciones. En otro sentido, también se adicionan causales de requerimiento en temas de incumplimientos fiscales, y aquí entran muchos rubros, y también en el tema de la falta del personal que se registra ante el IMSS. Eh, en otra cuestión que es muy relevante es que nos dice que tenemos que dar aviso de mercancías que se importen nuevas, eh, de las que yo había reportado originalmente cuando me pedí mi programa IMEX y pedí la certificación, y esto lo debo hacer a través de la ficha del trámite 118 siendo mercancía sensible y la ficha del trámite 62, ¿sí? Que es el estándar para avisos relacionados a la certificación, para yo informarle a la autoridad que tengo nuevas fracciones arancelarias que voy a utilizar para mi proceso productivo. En el común de los casos que hacen las empresas, cuando piden el IMEX solamente tienen un listado de 5 fracciones o 2 fracciones de importación y de exportación, pero importan muchas más mercancías. Entonces, si ustedes revisan sus oficios, pues ahí van a darse cuenta que probablemente no tienen la totalidad de productos dados de alta ahí o reportados. No sé también si se dieron cuenta que yo creo que no hace más de un año, año y medio, la autoridad cambió el formulario de solicitud de ventanilla única del IMEX, en el que ahora pide un listado por Excel de las fracciones arancelarias, pero a pesar de esto, muchas veces las empresas no dan de alta todas las fracciones arancelarias, sino solamente las principales. Ahora, una cuestión aquí importante es que yo pedí el IMEX con 2 fracciones arancelarias de IMPO y 2 de EXPO, y resulta que la certificación lo hice igual, ¿sí?
se aceptó la certificación, se aceptó el programa IMEX, pues resulta que ahora la autoridad nos dice a través de este cambio del que, oye, si tú en tus programas habías dado de alta estas fracciones y tienes nuevas, pues bien, repórtamelo, ¿sí? Aquí muchas veces se entiende por parte de las empresas del que, oye, pero pues es que estos yo ya los llevo importando 2, 3 años, ¿por qué tengo que reportarlo? Bueno, eso es un punto importante y ahorita vamos a ver por qué. Otra de las cuestiones es que de forma explícita en la regla 122 para presentar escritos promoción, eh, los requisitos para presentar los escritos promoción que venían o vienen o siguen existiendo en el artículo 18 y 18A del Código Fiscal, pues bueno, ya se adicionan a la regla 122 de las reglas de comercio exterior. ¿Para qué? Para que les quede claro al contribuyente que tienen que incluir todos esos datos, entre estos razón social, el motivo del escrito promoción y entre otros datos que vienen por ahí, ¿no? Enlaces, domicilios para oír o recibir notificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue otro punto relevante. También, como saben, se actualizaron todas las fichas del trámite del anexo 2, se movieron por ahí del lugar y pues bien, en su momento compartimos estos cambios, ¿no? Por otro lado, también se actualiza la ficha del trámite 59, ¿sí? De los avisos eh, que tienen que dar las empresas con programa IMEX para los procesos de manufactura y el que más tema causó para las empresas IMEX certificadas, lo del tema del acceso al anexo 24 en línea, conforme al apartado C, ¿no? Del anexo 24. Ahora bien, para el 2025 sí hubo modificaciones porque había muchas dudas y confusión respecto a lo que se había publicado en el 2024 y bueno, en este sentido, ya en el 2025 la autoridad indica que solamente hay un sistema de control de inventarios, como tal no entenderse este sistema de inventarios como un RP, de hecho quitan esta cuestión del sistema corporativo para que no se entienda que es un sistema RP y que tiene que tener interfaces mi anexo 24 con el RP. Por otro lado, siguen reafirmando el tema de la actualización del sistema, es la captura de operaciones con un lapso no mayor a 48 horas. También el tema de otorgar el acceso a la autoridad adjuntando una guía de uso. Y si existieran modificaciones, que lo notifiquen, ¿no? Y estrictamente que cumpla con lo que trae el apartado A del anexo 24. En este caso, ¿qué es? Tus módulos de catálogos de partes, de materias primas, reportes de entradas, salidas, materiales utilizados, de tus saldos de mercancías, y bueno, eso es lo que nos indica el apartado A, además de la información del contribuyente. En final, tenemos lo de empresas de paquetería, que adicionalmente también establecieron una tasa global de 19% para la importación de diversas mercancías en pedimentos simplificados y otro tipo de criterios ahí en cuanto a los volúmenes y montos, ¿verdad? Se elimina por ahí la regla 432 para garantizar las importaciones de mercancías temporales del anexo 2 y siguen sin publicar el formato de la manifestación de valor eh, para la transmisión electrónica. Entonces se sigue utilizando lo que se publicó en algún momento en el 2018. Se dan las actualizaciones de tarifas, DTA, pago de derechos para certificación y también publican nuevos avisos que se pueden dar a través de ventanilla única digital en el portal. Y bien, ahora bien, vamos a entrar en lo que es qué requerimientos ha emitido la autoridad en este 2025 y principalmente pudimos identificar por nuestra parte, adicionalmente de comentarios de colegas, estos 4 puntos que se han venido de alguna manera fraguando o reflejando en la realidad y que han recibido las contribuyentes. Y bueno, uno de los principales es el acceso en línea a la autoridad, al sistema de control de inventarios anexo 24. Aquellas empresas que no lo otorgaron o lo notificaron a través de escrito libre en la primer publicación de cambios que fue por ahí la fecha límite el 14 de noviembre del 2024. Pues bien, en las reglas del 2025 comentaron, si no diste el aviso, te voy a dar oportunidad hasta finales de enero para que me lo puedas otorgar. Y bien, al no ser así,
Pues, ¿qué pasó? Empezaron a emitir requerimientos, y aquí hay un ejemplo de uno de los requerimientos que hizo llegar la autoridad a una empresa, y aquí es donde, como tal, pues, están solicitando, la verdad, que tienen que proveer el usuario y contraseña del acceso al apartado C, y pues bien, aquí de alguna forma les recomendamos, si todavía no llevan a cabo o no han compartido, este acceso con la información particular, pues bien, es importante que lo hagan de forma espontánea. Vaya, si bien la autoridad nos dijo hasta finales de enero te voy a dar oportunidad, pues bien, si no lo han hecho o ya les llegó un requerimiento, ¿sí? O bien les recomendamos que hagan llegar este aviso de forma correspondiente. ¿Para qué? Para que no llegue un requerimiento que de alguna forma vaya a poner en riesgo su certificación. Pero bueno, este es uno de los requerimientos que ha llegado mucho a las empresas. Por otro lado, también en el comentario que hacíamos respecto a los avisos en cuanto a mercancías, ¿sí? Y yo creo que muchas empresas no lo están haciendo, sin embargo, ya hay muchos casos actualmente del que están llegando embargos precautorios a las empresas IMEX. Y aquí un punto más importante fuera del tema del embargo precautorio para las empresas, también están llevando a cabo la suspensión de patentes de agentes aduanales. ¿Por qué? Porque la autoridad de alguna forma no está reconociendo mercancías que se están importando y exportando por parte de las empresas IMEX y certificadas porque no presentaron este aviso o porque de alguna manera, conforme su oficio IMEX y el oficio de certificación o la solicitud, yo solamente declaré, volvemos a lo que les platicaba, 5 fracciones arancelarias. Y yo ya no le volví a decir a la autoridad que tenía más fracciones arancelarias. Aquí de forma correspondiente, repitiendo, ¿no? Para mercancías sensibles era el principal enfoque. Sin embargo, también mencionaba, oye, si tu proceso productivo estás integrando tus productos, avísamelo a través de la ficha del trámite del 62. Y bien, es importante que pongamos foco en esta circunstancia. Si no tengo yo este reporte ante la autoridad, pues bueno, le recomendamos que lo lleven a cabo, ¿sí? De forma espontánea, para evitar caer en estos supuestos, porque en el Inter, estas empresas pues tienen que tener un resolutivo de estos procedimientos administrativos, esa mercancía está en embargo, y por otro lado, el agente aduanal pues está suspendido, ¿verdad? La patente. Justo hoy recibimos un correo electrónico de una empresa que notificó que su agencia aduanal nos notificó que tenía 2 o 3 patentes suspendidas por una revisión por parte de la autoridad. Sin embargo, no les detalló cuál fue el motivo de revisión. Bien, aquí les compartimos cuáles son las fichas del trámite, que son estas, ¿sí? Se pueden presentar por ventanilla, sin embargo, es recomendable que también tengan esa notificación vía oficialía de partes, es decir, mandar un escrito a Ciudad de México con todo este listado para que la autoridad, pues, ustedes tengan el sellito, ¿no? De notificada a la autoridad y no existe algún supuesto de estos que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Eh, si bien sabíamos que en determinado momento por ahí del 2022, Secretaría de Economía, a través de la regla 3219, en aquel entonces, notificó a las empresas IMEX, oye, me tienes que avisar si estás importando mercancías sensibles. Sin embargo, eso fue de manera económica, de alguna forma no lo exigía y no pasaba nada, ¿sí? Si no llevaba a cabo este aviso, sin problema, ¿no? Adicionalmente, como ustedes saben, por ahí publicaba y daba las facilidades la autoridad, si era una empresa certificada, oye, si eres empresa certificada y estás importando mercancías sensibles y no lo declaraste en tu certificación inicial, bueno, te doy oportunidad que me hagas llegar un escrito libre para que me notifiques y no va a haber problemas del que tú estás operando mercancías sensibles. Sin embargo, en ese momento se dio el listado de estas mercancías, pero probablemente ustedes ya tengan otras mercancías nuevas y pues bueno, de ahí el que la autoridad esté reiterando que se presente esta notificación o aviso para que se den por enterados que ya están operando nuevas mercancías. Pues bien, este es otro de los puntos cruciales que han estado llegando a las empresas.
lo cuales evidentemente están causando mucha problemática ahí, porque tienen que poner atención en esta cuestión del que tienen que notificar a la autoridad. Otro de los puntos y que son temas no tan nuevos, vaya, estos dos puntos que siguen todo el tiempo lo han estado llevando a cabo, principalmente las revisiones de origen, las verificaciones de origen. Y bien, el apartado C y lo del tema del aviso de mercancías sensibles sí es nuevo relativamente, pero bueno, se han estado dando también durante este mes de enero y febrero verificaciones de origen. ¿Qué es esto? Solicitudes de verificación de origen por parte ya sea de importadores, exportadores, eh, en el sentido del ratificar de que realmente gozan de una, un origen de las mercancías en el que les da preferencia arancelaria en la importación. Recordando un poquito, ¿no? Las facultades de lo que es el SAT y la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues bien, son las siguientes. Es llevar a cabo la verificación de origen, el cual les permite tener un desahogo de que si las mercancías son originarias o no, para que tengan este TAP, ¿no? Que es el trato arancelario preferencial, conforme a las reglas de origen del tratado que se esté aplicando. Y por otro lado, en el que si no es viable o si no es resuelto de manera favorable, pues bueno, empiezan los actos de fiscalización por parte del SAT en el que, ¿qué tengo que hacer? Pues pagar los impuestos omitidos y evidentemente calcular actualizaciones y recargos respecto a este impuesto omitido. Volvemos al punto relacionado de la valoración aduanera, va muy de la mano de esto. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la verificación de origen? Y aquí muy importante, esto no solamente pasa con la autoridad mexicana, también pasa muchas veces, por ejemplo, en el tema de la autoridad del CBP, también piden este tipo de revisiones a empresas mexicanas y les empiezan a pedir información para llevar a cabo estas verificaciones. Bueno, ¿qué métodos? ¿Cómo puede llegar este tema de la verificación? Puede ser a través de escrito o cuestionario, puede darse una visita de verificación, una visita sorpresa, ¿sí? O bien lo solicita la autoridad aduanera del país exportador, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante que entendamos que esto existe, que se está dando y que por esta razón tenemos que incluir en nuestras revisiones, pues la confirmación de que nuestras mercancías que estoy importando o exportando, otorgándoles a mis clientes un certificado de origen, pues realmente califican como originarias, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento de la GASE en el tema de la verificación de origen? Como ya mencionábamos, por cuestionario, por visita, por una visita sorpresa o por una solicitud por parte de una autoridad extranjera, se lleva a cabo la visita de verificación de origen. Si la determinación es favorable, pues bueno, no hay tema. Si la determinación es negativa, ¿cuáles son las opciones? Corregirse, ¿sí? Y de no corregirse, pues bueno, va a haber un acto de fiscalización. Y en caso de que la empresa opine del que pues hay un error en esta dictaminación, pues bueno, puede aplicar un medio de defensa, ¿verdad? Pero en generalidad este es el procedimiento que lleva a cabo la GASE. En temas de cuestionario, bueno, aquí tenemos el diagrama de lo que es el requerimiento por escrito cuestionario, en el que se lleva a cabo este requerimiento. Aquí nos menciona particularmente del TEMEC, en el que se otorgan 30 días para contestar. En el caso del que se conteste, se puede acreditar el origen. Evidentemente ahí piden mucha información en lo que refiere a lo que son hojas de especificación del producto, fotografías, eh, lo que son documentos que ampararon la operación en el cruce y otro tipo de datos, ¿no? Que piden para poder validar la verificación de origen, también el billete de materiales. Entonces, ¿aquí qué pasa? Acreditan el origen, pues la determinación es positiva, no pasa nada. Pero si no acreditan el origen, se lleva a cabo un intento de negociación, se dan 30 días para contestar, una vez que se conteste y acredite el origen, todo está bien. En caso de no acreditarse, se hace una determinación negativa y es importante pues que de alguna forma se autocorrija la situación. También nos muestra por acá, y esto es información que se obtuvo directamente de las páginas del SAT, en requerimiento por parte del importador, cuando el importador no certifica, pues bueno, es un procedimiento muy similar, ¿no? Se hace la solicitud, se esperan 30 días, se hace la verificación de origen y se espera la determinación.
y mismo caso para en las visitas, nada más que aquí varía un poquito, porque aquí en la visita hacen el recorrido de las instalaciones, revisan el proceso productivo, la capacidad instalada de la empresa y finalmente hacen la verificación del origen conforme a la información que recolectaron y hay una determinación final. Ahora bien, en caso de una negativa, ¿qué puede pasar? Pues bueno, hay una negativa en caso de que no puedas calificar el bien como originario, si no se recibe suficiente información en la verificación del origen, en la visita, el importador o exportador no responde los cuestionarios o no otorga el consentimiento de la visita o no conservas los registros contables y no los puedes entregar. Pues bien, ¿y qué hay que hacer en este caso? Las negativas pueden darse al que tengamos que llevar a cabo una autocorrección, como mencionábamos, y pagar estos impuestos que no se pagaron por aplicar un certificado de origen. Y bien, finalmente tenemos la incorrecta aplicación de IVA y aquí voy a tratar de ser muy práctico. ¿Por qué? Porque pues, de alguna forma hay muchos supuestos, reglas, reglamentos que de alguna forma nos dan la pauta para saber si estoy haciendo la correcta aplicación del IVA o no. Entonces, lo que es una realidad es que ha habido requerimientos de este supuesto y los va a haber más por lo que les voy a explicar a continuación. Y esto principalmente se dará en operaciones virtuales, cuando existe enajenación por parte de un extranjero hacia una empresa mexicana, o bien las operaciones de clave virtual V5. Y bien, hablando de esta cuestión, ¿cuáles son los escenarios de alguna forma que caen dentro de este supuesto, ¿no? De una incorrecta aplicación, ya sea de tasa cero o bien, aquí hablamos principalmente de la retención. Lo que está revisando la autoridad en muchos casos es la retención. Por ejemplo, este caso es una operación de dos empresas IMEX que de alguna forma la empresa IMEX A importa mercancías del extranjero, este mismo extranjero le dice, oye, pues te mando mercancía, tú la transformas y no me la vas a mandar a mí en retorno al extranjero, sino se la vas a mandar a otra empresa, a mi cliente final en México a través de una operación virtual. Perfecto. Pero ¿qué sucede? La venta no se da hacia esta empresa que está recibiendo la mercancía o el insumo, sino propiamente se da a la empresa IMEX en México, que para este caso, la empresa extranjera sería su cliente, ¿verdad? Esta empresa IMEX B. Por lo tanto, conforme a la ley de IVA, en su artículo 1A, en fracción tercera, nos dice que tiene que existir una retención del 16% por parte de la empresa mexicana, pero comúnmente no se hace, deberían hacerlo, pero no se está haciendo, por el entendimiento del que, ¿sabes qué? Pues lo que pasa es que la mercancía me la está vendiendo un extranjero y pues no debo hacer la retención. Entonces, esto es uno de los supuestos que existe mucha duda de si es correcto o no esta aplicación respecto a la enajenación y la retención del IVA, por el entendimiento del que, oye, pero es que yo también estoy haciendo, o en la importación, estoy grabando un IVA de la importación. Entonces, está esta controversia respecto a este tema. Y otro de los escenarios es muy similar, sin embargo, aquí la diferencia es que se hace una operación de transferencia virtual a través de un B5 que se considera como para la empresa nacional una importación definitiva. Aquí uno de los cambios que existe es que existe el beneficio para las empresas OEA de que se pueda dar la venta de un extranjero a una empresa mexicana y que la mercancía se la puede de alguna forma exportar y importar ellos eh, de forma definitiva, vaya, al cliente final, que en el que en teoría se está dando el supuesto que la mercancía sigue en el extranjero, sin embargo, pues hay ahí toda una temática respecto a esta circunstancia en el que la autoridad está de alguna forma evaluando el que las empresas tienen que hacer una retención del IVA del 16%. Ahora vamos a dar una explicación, queremos ser lo más práctico en este asunto y para entender esto, comúnmente les explicamos a las empresas que en una transacción internacional suceden dos actos, lo que es la compraventa, que comúnmente le llaman en la ley, en las reglas, enajenación, y existe lo que es el envío o transferencia del material. En esta circunstancia, aquí pusimos del lado derecho la fundamentación. Y realmente toda esta cuestión de la aplicación correcta de la tasa de IVA, ya sea al 16% o a tasa cero, corresponde a estos artículos de la ley de IVA y a, a esta regla de las reglas generales de comercio exterior, la 524.
y vamos de alguna forma a dividirlos, ¿no? Para que se pueda entender un poquito mejor. Me voy a enfocar mucho en el tema de la compraventa, no tanto así en la en la transferencia, sino más en la enajenación, para que entendamos un poquito por qué este tema del conflicto, ¿no? Pues bien, en el artículo primero de la ley del IVA es donde nos dice que las empresas o personas físicas que lleven a cabo transacciones en el territorio nacional, ¿sí? Muevo un poquito esto, están obligadas a gravar el IVA. Entonces aquí nos enlista 4 actividades y marcamos en amarillo lo que corresponde a lo que es la compraventa de bienes y la importación de bienes. Por lo tanto, en un acto internacional, como lo veíamos aquí, en ambas operaciones tenemos que grabar el IVA, ¿de acuerdo? Ese es el entendimiento como tal del artículo primero. Sin embargo, más adelante ya me va dando una mejor explicación en qué supuestos puedo aplicar el IVA en una transacción de importación y no aplicarlo en la compraventa. Pues bien, más adelante tenemos también el artículo primero A, donde me dice quiénes estamos obligados a retener el impuesto. Aquí es bien importante que entendamos que en la fracción tercera, que es la que estamos señalando en los diagramas que vimos anteriormente, es aquellas personas físicas o morales, es decir, empresas y personas que compren a residentes en el extranjero, ¿sí? Que no tengan establecimiento permanente en el país. Esto significa una empresa en México le compra a una empresa en el extranjero alguna mercancía y esa mercancía está en territorio nacional. Bueno, yo tengo que retener el IVA. Eso es lo que me dice este artículo primero A. Por otro lado, también tenemos el artículo 9, fracción novena, donde nos dice que no se pagará este impuesto en la compraventa si se efectúa, ¿sí? La transacción de compra-venta entre residentes en el extranjero, es decir, dos empresas en el extranjero se compran y venden mercancía. Y además, la mercancía, ¿sí? Aunque esté en México, ¿sí? Y se transfieran entre dos empresas, ¿es viable o dable que yo pueda facturar a tasa cero? Porque se está dando este supuesto. Se vende la mercancía en el extranjero y una empresa en México le importa y después se las transfieren. En este caso aplica tasa cero, en muchos otros casos no. En el artículo 10 del IVA, que muchas veces también se necesita entender, nos dice que cómo entender si se da la compraventa en el territorio nacional o no. Y aquí nos dice muy claramente, la compraventa se efectúa en México si en él se encuentra el bien, ¿sí? Al efectuarse el envío a quien lo adquiere, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante entender estas reglas, estas leyes de la ley de IVA para saber el supuesto de aplicación del IVA en las transacciones internacionales. También tenemos el artículo 29 y el artículo 29 nos habla nuevamente de la tasa cero. Y aquí nos es muy claro. Las empresas en México pueden aplicar la tasa cero cuando se haga la compraventa, siempre y cuando estos se exporten, ¿sí? Y muchas veces aquí es donde viene, por parte de las empresas que se quieren salir por la tangente, dicen, oye, pero es que yo lo exporté por un virtual, ¿no? Entonces, por eso facturó tasa cero. Y muchas veces aquí es importante que evalúen, ¿no? Evalúen quién es el comprador, quién es el vendedor y quiénes son los que están recibiendo la mercancía. Y finalmente tenemos el artículo de la ley de IVA, el 28A, que esto es meramente para las empresas certificadas, donde me dice y yo puedo tener un crédito fiscal sobre el IVA en la importación temporal. ¿De acuerdo? Sean virtuales o sean de clave CNN. Y bien, hablando de la regla de comercio exterior 524, la menciono porque esta regla, si existiera en una transferencia virtual compraventa, es decir, la enajenación, la regla 524 es la que yo tengo que declarar en mi pedimento para indicarle a la autoridad el supuesto del cómo se está haciendo esta compraventa. Si se dan cuenta, aquí me dice, artículo noveno, fracción 9, 29 de la ley de IVA, fracción primera. Sí, muy importante, artículo noveno y artículo 29, fracción primera. ¿Qué me decían estos dos artículos? Sí. Artículo noveno, no pagarán el impuesto en la compraventa las que se compren entre residentes en el extranjero, es decir, dos empresas extranjeras y que se importe la mercancía temporal.
Y el 29, ¿qué me dice? Que me dice que puedo facturar a tasa cero siempre y cuando, ¿sí? Se exporte la mercancía. Entonces, yo puedo aplicar la regla 524 y facturar a tasa cero siempre que se cumplan esos criterios. Y luego me dice, hay dos opciones. La primera es si la venta, compraventa es entre dos empresas extranjeras y por consecuente, la transferencia, aún estando el bien en México, está dada por empresas IMEX que importaron bajo régimen temporal, ¿sí? Tú puedes aplicar la tasa cero de IVA, ¿sí? Y por otro lado, tengo como segunda opción las empresas que importen mercancías temporalmente, pero aquí mucho atención, dice empresas IMEX que le vendan al extranjero y esa mercancía se la van a entregar a otra empresa en México. Ahí puedo facturar a tasa cero. Sin embargo, en los escenarios que veíamos, y ahí muy importante la fracción segunda de la 524 es que yo no puedo aplicar el método al revés de la fracción segunda, es decir, cuando se da una empresa en México a una extranjera, yo no puedo aplicar este criterio porque aquí es muy claro, me dice, la empresa IMEX en México le vende al extranjero, no al revés, no al extranjero, a la mexicana. ¿Sí me expliqué? Entonces, en este punto, ustedes pueden observar en los diagramas que estamos viendo por acá que la venta la está haciendo un extranjero, una empresa en México. De ahí viene la obligación de la retención del IVA del 16. ¿Por qué? Porque así me lo dice el artículo 1A de la ley de IVA, ¿sí? 1A, fracción tercera. Va a efectuar una retención cuando se compra y venda mercancías por una empresa mexicana a un extranjero, es decir, el extranjero le vende al mexicano. Entonces, de ahí viene este tema. Muy importante que observen sus operaciones. Y bien, de esto les quiero compartir que pues evidentemente ha habido bastante controversia en esta cuestión. ¿Por qué? Porque de alguna forma se entiende que hay una ficción jurídica. ¿Por qué? Porque yo grabo IVA cuando importo y aparte retengo IVA cuando me hacen la venta. Entonces tengo una doble causación de IVA. Entonces ya por ahí hay de alguna manera tesis, jurisprudencias, también hay análisis sistémicos por parte de Prodecon en torno a este punto e incluso esto ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En recientes días, probablemente han visto en las noticias, de hecho aquí hay varios medios de noticias, donde ya están señalando que prácticamente las empresas manufactureras están con la incertidumbre de qué va a pasar porque este caso ya lo está analizando la Suprema Corte. Para determinar si lo que está observando el SAT en cuanto a la retención es viable o no, es correcto o no. Y de cierta manera es que si la corte falla a favor del SAT, pues evidentemente pues las empresas pues van a tener un tremendo golpe en su operación. ¿Por qué? Porque como aquí lo está compartiendo el SAT, ¿no? Estimó el SAT que del 2019 al 2023 este tema de la no retención representa 279,000 millones de pesos, ¿sí? Entonces aquí se pretende cobrar ese impuesto no retenido razón de 44,640 millones a estas empresas CIMEX que no llevaron a cabo esta retención. Vaya, eso es lo que tienen en estimación de ese periodo. Entonces, el SAT, pues trae en la mira principalmente a las empresas certificadas OEA o incluso también a veces las empresas CIMEX maquiladoras. Entonces, importante que pongamos foco en esta cuestión. Y bien, ¿cuál es la sugerencia, nuestra sugerencia en este sentido? Pues el que esperemos el resolutivo que por parte de la corte se va a dar, en teoría va a darse el análisis, se daba el día 27, es decir, el día de ayer, ver qué determinación se tuvo para tomar una mejor decisión respecto a qué vamos a hacer si me encuentro en este caso. Y bien, si me quiero anticipar a alguna revisión por parte de la autoridad, pues bueno, nos podemos apegar a lo que nos dice la regla 4.1.11 de la resolución miscelánea fiscal vigente, el cual es del que, pues bueno, voy a llevar a cabo la retención, pero tengo que calcular actualizaciones, recargos y multas, si es que proceden. ¿Para qué? Para ponerme al corriente y
en caso de una revisión por parte de la autoridad, pues bueno, que no me agarre de sorpresa, ¿ok? Y bien, ya con esto finalizamos para dejarles nuestras recomendaciones en torno a estos requerimientos. Y pues bien, es muy sencillo. Es importante que nos mantengamos en capacitación constante, ¿sí? En incrementar nuestras habilidades, ya no solamente en materia de comercio exterior, sino también conocer un poquito de la parte fiscal, al menos lo básico. Aquí quisimos compartir lo más sencillo, el entendimiento de esta cuestión de la aplicación del IVA o la retención, pero bueno, es importante que nos mantengamos en capacitación continua. Una vez ya conociendo todos estos temas, evaluar e identificar los riesgos que yo tengo en mi compañía, para empezar a llevar a cabo el identificar indicadores que me permitan tener un control y un monitoreo constante de estos puntos, ¿verdad? Que muchas veces se nos van de las manos por la falta de conocimiento o bien por la misma operación que no nos permite estarlo revisando en el día a día. Llevar auditorías, ya sea internas o bien por parte de algún externo, que les ayude a identificar estos sesgos que probablemente tengan en el día a día y que ustedes se les olvidó, no lo vieron, la actualización y realmente siguen teniendo esa área de oportunidad ahí. Y evidentemente, al identificar alguna circunstancia, pues llevar a cabo correcciones y iterar, estar iterando. Y bien, ya con esto damos por terminado nuestro webinar. Si existiera alguna duda, con todo gusto lo pueden dejar por aquí en el apartado de preguntas y respuestas, o a través de nuestro chat, o bien contactarnos aquí a través de nuestros medios de contacto, o bien entrar a nuestra página y ahí hacernos llegar por ahí sus dudas o cuestiones, o si requieren de alguna asesoría, con todo gusto. Eh, y pues agradecerles nuevamente el tiempo que se dieron para poder conocer estos requerimientos del SAT. Eh, que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión de webinars de el siguiente mes. Gracias y que tengan buena tarde.